RTP. Mercy Angélica Castro, ella es periodista, licenciada en comunicación social. Vamos a conversar sobre los sectores productivos, de cómo están adoptando nuevas medidas para trabajar ante la inseguridad. Veo su nombre, pero no veo todavía, no le escucho. Hola, ¿cómo está, Mercy? Buen día. Hola María Fernanda, un gusto justamente compartir con ustedes esta mañana las situaciones que precisamente está pasando en el Oro. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está el oro? Cuéntenos. Bueno, realmente cómo no estamos, ¿no? Ok. Es bastante crítica. De hecho, yo volví, estaba trabajando justamente en Guayaquil, volví hace 5 meses y realmente Machala está desconocida. Todos estos temas de extorsiones, la violencia está rinconando a la gente. De hecho, muchos sectores productivos, los pequeños comerciantes. Justamente me dicen, es muy desesperante porque ellos ya no pueden trabajar, ni siquiera pueden hacer un poco, hacer notar estas situaciones de... Catherine, se le está, Mercy, perdón, se le está cortando la llamada. Si ve que tenemos dificultad en esa conexión, le ruego que la hagamos vía telefónica. Ustedes a ver, la hemos retomado. Sí, estamos ya. Y bueno, precisamente le comentaba, no hay bastante preocupación. De hecho, el día sábado venía llegando a Machala, tipo, iban a ser las 7 de la noche y todo el casco central está cerrado. Entonces está bastante complejo el tema por la violencia. Hay panfletos que la gente no sabe si hacer caso o no, en el cual le piden que a partir de las 10 de la noche ya no salgan a las calles. Y se está cumpliendo de cierta manera esto porque vemos A ver. calles desoladas. Aquí hay algo que pasa, y si se entiende a la cadena productiva y de consumo como un todo, sabemos que cuando hay negocios nocturnos que no abren, en algún momento la afectación llega al negocio diurno, porque significa que alguien dejó de invertir, comprar, consumir y no dio la vuelta al dinero. O sea, no, por eso le invito a que no pensemos en esta conversación que estamos teniendo exclusivamente esos negocios que se cierran desde las 5 a la desde las 5 de la tarde y pueden recién abrir al día siguiente. ¿Qué es lo que ustedes necesitan en este momento para ir recuperando algo de vida comercial? No sé si de seguridad, Mercy. Bueno, básicamente la provincia del Oro se mueve por el sector bananero y el sector camaronero, ¿no? Entonces estos sectores también están un tanto arrinconados y por el tema de la inseguridad. Por ejemplo, los bananeros me dicen, estamos tomando medidas nosotros mismos, porque lo que usted señalaba, el circulante justamente va desde esta cadena, ¿no? Cadena productiva es quien permite generar empleo y a su vez estos trabajadores son quienes terminan consumiendo en el mercado interno. Entonces se están tomando medidas es desde adentro porque obviamente entendemos la situación del país Ujú. y, o más bien dicho, el sector productivo entiende la situación del país, sabe que va a ser muy difícil poder de manera inmediata recobrar nuevamente la seguridad y están haciendo inversiones propias, inversiones tanto incluso en la cadena productiva, que es lo que tanto pedía la policía, de que sea desde el jornalero hasta el camionero y que se entrega el producto en las terminales portuarias, en el caso de Camarón y Banano, y ellos están haciendo toda esta cadena de custodia con recursos propios, Mercy, según lo que han señalado. ¿usted tiene idea de en cuánto se ha incrementado el gasto en seguridad que ya venía creciendo? Porque antes se reducía quizás al local comercial, luego se amplió al traslado, todo el transporte, además de tener seguros contra robos, tenías que tener custodia, tenías que gastar en tecnología, GPS, activador y un poco de, 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 de controles. Y ahora usted me dice que tiene que ser casi desde que sembramos, desde que pusimos la semilla. ¿En cuánto se ha Exacto, porque incrementado? claro, Sí, se habla de hecho de incrementos bastante grandes se manejan de 100 a 300 millones anuales una que se locura. estaría invirtiendo solo en seguridad. Y vamos a este tema también. Por ejemplo, en la provincia del Oro hay un tema dinámico en este sentido de que es la provincia que tiene es la provincia que tiene más número en cuanto a pequeños productores. Entonces ellos vienen a tener cierta manera como
respiro gracias a los medianos y grandes productores que generan esta cadena de custodia y de cierta manera van resguardados de manera indirecta, porque esa es otra problemática. Por ejemplo, muchos de hecho están vendiendo terrenos, están cambiando el tipo de producción que les genere menos gastos, pero sin embargo es un poco tratar de evitar una ola de desempleo. Ya, Mercy, como periodista, ¿qué percibe usted? Porque, vaya, claro que nos están pasando cosas horrorosas en el país, y hay eventos que son de tragedia, como quemar embarcaciones para presionar a los pescadores a que trabajen con ellos o a que contraten, entre comillas, la seguridad de una banda para que los proteja de la otra. Como periodista, ¿qué siente usted? ¿Realmente que se está luchando contra, que eso es demasiado grande, que hay alguna esperanza en el caso de Machala, que usted diga, por aquí podemos ingresar a tratar de disminuir los índices de inseguridad? Creo que debe el gobierno, de cierta manera, mucho se habla que los gobiernos seccionales tienen autonomía, pero hay un Mm, momento en el que ya se tiene que hablar como país. Creo que el gobierno sí debe ya empezar a exigir un poco más a los gobiernos seccionales. Vemos alcaldes, vemos prefectos que priorizan fiestas, que es lo que pasa muchísimo en el Oro. Todo el año vivimos con conciertos internacionales cuando ni siquiera tenemos vías para poder trasladar justamente la producción. La mm, policía me señalaba, dice, imagínense, están los sectores rurales abandonados, estas vías en pésimo estado. Es justamente en donde la delincuencia, el crimen, lo ok, utiliza para esconderse, porque es muy difícil para que, por ejemplo, la policía pueda entrar. no, Dice, no hay ellos acceso. conocen la zona. Claro. Y al haber un abandono, entonces creo que sí es momento de que ya el gobierno les hable con voz fuerte y les diga, bueno, a ver, ustedes también como alcaldes, siempre vemos la muletilla, la seguridad no es nuestra competencia, pero ellos tienen que también Y resguardar que, justamente a la ciudadanía, ver, ¿no? sí, Entonces creo que y lo debe cual por no, ahí. y lo cual no es totalmente cierto. Los alcaldes sí que tienen competencia en materia de seguridad. Deben ejecutar un plan. Y claro que tienen. Y claro que tienen competencia, incluso que pueden asignar recursos. Y quizás por ahí podemos comenzar un poco a clarificar el panorama. Decir, sí tienen competencia y estas son las acciones que se pueden hacer. Usted pone dos, la que tiene que ver con las carreteras, a quien le compete en prefectura y a quien en los caminos rurales también, y en la iluminación en algunos sectores que son públicos. Incluso el tema de regeneración, ¿no? En administraciones anteriores, quizás en ese momento fue cuestionada porque habían otras necesidades urgentes en la ciudad, pero se empezó a trabajar en regeneración en zonas complejas y eso permite un poco como ir limpiando esas zonas. En cambio, ahora vemos que en el caso de Puerto Bolívar es un tema bastante crítico que debería tratárselo ya desde otro punto de vista también, no solo el tema de seguridad, sino lo que está pasando ahí. La gente no puede salir de sus casas y ahí también hay un abandono de obra pública. No solamente del gobierno, sino Ajá. también de los gobiernos seccionales. Entonces creo que un poco ordenar la casa porque ahora vemos, o más bien dicho, la modalidad que está utilizando la delincuencia es echar pirotecnia cuando logra tener un objetivo, pasar mercancía, asesinar a contrarios supuestamente. Entonces, todo lo que va del año escuchamos pirotecnia de mañana, tarde y noche y madrugada o sea, no se ve un patrullaje tampoco. Entonces, creo que sí están perdiendo el año las autoridades, tanto de gobierno como las seccionales, actualmente en el Oro, y de seguir así es simplemente como que se está dejando al crimen, que la gente se esconda y que el ciudadano común se esconda y deje la ciudad para el crimen. Entonces, eso Oye, es bastante grave, bastante preocupante. Mercy, Machala, Machala tiene competencia de tránsito, competencia Claro, a sobre el nivel interno, tránsito. Sí. Lo pregunto porque una de las acciones que me pareció importante, ojalá se le diera seguimiento, parece que se le bajó un poco la espuma a eso, era desde cómo desde las agencias de tránsito dos puntuales, que se hicieron casos conocidos, no solamente que se contrataba parte del crimen organizado,
sino que además se les daba contratos al crimen organizado y tenían toda la información y acceso que son personales. ¿Conoce de algún caso que se esté dando justamente en la provincia del Oro? Bueno, que esté ya bajo una investigación oficial, desconozco que esté dándose, pero sí hay mucha preocupación, de hecho, porque hace algunos años, cuando se empieza estas reclutaciones para tener nueva policía, sí había mucho nerviosismo justamente de que sean integrantes de las bandas quienes estén formando parte de esas filas, Ujú. pero obviamente esto solamente quedaba entre hipótesis y nerviosismo dentro de autoridades militares, policiales, pero no se tiene algo fijo de que se haya abierto alguna investigación sobre eso. ¿Cómo es hacer periodismo en Machala, en el Oro, en condiciones que usted expresa, en las tensiones que al final dudas de quien trabaja dentro de una institución pública, que incluso puede generarte dudas la autoridad militar o policial, que pues, ahí hemos visto también casos en que hay policías activos, militares activos siendo parte de estas bandas? Cómo está haciendo periodismo usted? ¿Cómo está dando estas declaraciones? Bueno, yo actualmente desde hace 5 meses no estoy haciendo periodismo, estoy trabajando en una consultoría de comunicación, Ok. pero sí he hecho periodismo, de hecho, desde que estaba en la universidad, he hecho como 15, 18 años periodismo y básicamente en la parte política. Y justamente yo recuerdo que también hubo una ola de criminalidad por el 2012, algo así que no entendemos hasta ahora qué fue lo que sucedió en ese momento, pero había demasiados asesinatos y se tomaron medidas que vemos de que ahora se las están adoptando. Y justamente yo ayer hablaba con algunos abogados y les decía, ¿será que funcionan medidas que se tomaron hace 15 años? Por ejemplo, los centros nocturnos que trabajen a menos horario, Ujú. acordonar o vallar estas zonas rosas donde están los centros nocturnos de diversión, pero vamos a ver si es que funcionan o no. Y básicamente creo que ahora sí está faltando un poco en cuanto a sentar a las fuentes. Por ejemplo, cuando yo hacía el tema de seguridad, hablaba con fiscalía, hablaba con jueces, hablaba con la policía, hablaba con el ciudadano común, daba seguimiento y esto incluso se cuestionaba a las autoridades locales, ministros que siempre venían muy seguido y había apertura para poder conversar con ellos y se existía como toda esta cadena y básicamente el periodismo daba el seguimiento. Ahora quizás por temor o por lo que sea, simplemente se está un poco limitando el periodismo actualmente a solo ir a contar cuántos casos se están produciendo al fallecimiento. No entiendo si es temor de los colegas o qué es lo que está pasando, pero se está contando una verdad a medias y esto hace quizás de que no tenga una connotación a nivel nacional de lo que realmente está pasando en Machala y en el Oro. Por ejemplo, anoche veíamos asesinatos, en estos 2 últimos días, asesinatos en Pasaje, en El Guabo, en Machala, en Santa Rosa. Entonces son temas de que preocupan porque es como que ya hoy descanso aquí y me voy al otro cantón, ¿no? Entonces es bastante complejo lo que está pasando. Sí, me golpeó lo que dijo mucho, pero pues son sacudidas que uno necesita. Al final del día te quedas contando cuántos muertos hay, dónde fue, las declaraciones de la policía y nos vamos. Muchos, otros poquísimos están haciendo un trabajo de investigación a riesgo de morirse, o sea, de que los maten realmente. Ok. Incluso hay ciertas, o sea, sí hay ciertas autoridades que les incomoda hasta posteos que se hagan en redes Que lo sociales, o cual es sea, una locura. envían a terceros a decir, deja de Bájale. publicar mucho. Entonces, sí, entonces es como, bueno, decimos, todo el mundo está con miedo o qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, no hay que permitir que el miedo dure mucho. No, no podemos vivir con miedo. Si eso les ha servido Sí es, incluso a las bandas criminales para apoderarse de nosotros. Tenemos que seguir totalmente. pensando que este es nuestro país, hay que recuperarlo. Le envío un abrazo, muchísimas gracias por compartir conmigo y con nuestros oyentes. A las órdenes, que están muy bien. RTP